Nadie sabía encajar la verdadera naturaleza del éter, pero su existencia permitiría medir velocidades absolutas de la Tierra y otros cuerpos celestes, algo extraordinario, ya que si el éter estuviera inmóvil en el universo sería recorrido por la luz con una velocidad constante, c, y la Tierra lo atravesaría con otra velocidad, v, de forma que la diferencia de velocidades coincidiría con la velocidad de la luz medida en la Tierra. Por lo tanto, la velocidad absoluta de la Tierra sería la diferencia entre c y la velocidad medida de la luz. La Tierra se mueve con una velocidad aproximada de 30 km por segundo respecto del sistema solar, pero su velocidad absoluta es lo que se intentaba medir en los tiempos de Maxwell, y cuando la tecnología hizo posible la medida con el experimento de Michelson y Morley, el resultado fue que no se medía ninguna diferencia respecto de c, como si la Tierra estuviera inmóvil en el éter, por casualidad. Pero el sistema solar es dinámico, ningún estado casual perdura durante mucho tiempo, y las condiciones de movimiento serían muy diferentes al cabo de medio año. El resultado fue que tampoco se detectaba el movimiento de la Tierra, porque la medida de la velocidad de la luz era siempre igual a c, con independencia del movimiento de la Tierra. Si el éter era el supuesto responsable de las ondas de luz, pero se demostraba una contradicción en los experimentos, la conclusión era que se habían equivocado y el éter no existía, pero como siempre suele pasar, las evidencias de hoy dejan de serlo mañana. Efectivamente, la contradicción tampoco se resolvía con la inexistencia del éter, así que la misma lógica también debería probar que sí existía. La verdadera evidencia del experimento no tenía nada que ver con el éter sino con la velocidad invariable de la luz, una evidencia tan desconcertante como si la Tierra estuviera en reposo absoluto y se moviera todo lo demás, una evidencia que no dejaba de pedir a gritos una causa, pero enmudecía entre la indiferencia de los físicos, y moría definitivamente cuando Einstein lo declaraba el principio básico de su relatividad especial, porque un principio es justamente una evidencia sin causa. Pero no adelantemos acontecimientos y sigamos con el medio de propagación de la luz. Después de tantos fracasos, no es difícil imaginar el estado de resignación de los físicos, y tampoco parece casualidad que fuera entonces cuando, de repente, la teoría electromagnética ya justificaba una luz sin medio de propagación, como la preciosa onda en una cuerda que cobra existencia propia y nos la podemos llevar, dejando allí a la cuerda. Si no hay nada en el vacío que tenga realidad física, y las ondas de luz solo tienen las ecuaciones experimentales de la teoría electromagnética, ¿qué nos queda? Pues, nos quedan las matemáticas como sustitutas de una realidad que acabamos de asesinar, y por supuesto, un mapa del mundo que se vuelve inútil. La historia del éter hubiera terminado ahí si Lorentz no hubiera pensado en una realidad compatible. Resucitar el éter exigía distorsiones que impidieran distinguir cualquier cambio en la velocidad de la luz, y Lorentz las encontró en teoría, cuando la tecnología no estaba del todo madura para ponerlo a prueba, y en unas circunstancias en las que muy pocos darían crédito a las distorsiones de la masa, del espacio y del tiempo. Si Lorentz tuviera razón, ahí estaría la luz con velocidad variable respecto de la Tierra, pero nada ni nadie notaría la diferencia, como si fuera constante y absoluta. Podemos imaginar a las transformaciones de Lorentz como una conspiración de masas, distancias y tiempos, que hacen imposible distinguir cambios en la velocidad de la luz, y por imposible que parezca se han demostrado ciertas, con toda la evidencia experimental de un siglo de historia. La relatividad es original de Lorentz, y justo es que la historia se la devuelva porque ya sabemos que sí existe un medio que llena el espacio vacío, en el que se propaga la luz. Einstein lo llamaba espacio-tiempo, pero es un medio con una deformación y tensión que demuestran su realidad física. Porque solo se curva y se tensa lo que tiene realidad física como la materia, o como el medio de propagación de la luz que llena el espacio y marca el ritmo de los relojes, que no del tiempo. Y los físicos modernos lo están llamando campos cuánticos, como el de Higgs, pero es un medio con realidad física porque su energía es mayor de cero, incluso cuando no hay ni una sola partícula de materia. Es un medio con realidad física porque solo de él pueden salir partículas como el bosón W, más pesadas que un átomo de hierro, y solo a él pueden regresar. La historia del éter hubiera terminado ahí si la relatividad no hubiera sido cierta, pero resulta que es una de las teorías más verificadas de toda la historia de la física. Para ser breve, pero exacto y claro, vamos a presentar la relatividad según las consecuencias del movimiento. Si nos consideramos en reposo y disponemos de un objeto con una masa m0, una medida de 0, y experimenta un cambio que dura un tiempo t0, entonces cuando ese cuerpo se mueva con velocidad v, se modificará nuestra percepción de sus magnitudes, aumentando la masa hasta un valor m, aumentando hasta t lo que dura su cambio, y reduciendo su medida hasta d, como aquí se indica.
Esos cambios no se distinguen con velocidades pequeñas, pero si el cuerpo se moviera casi a la velocidad de la luz, v casi igual que c, su masa casi sería infinita en la dirección del movimiento, se transformaría en un tiempo casi infinito, y su medida sería casi cero en la dirección del movimiento. Por increíble que parezca, es cierto, la realidad que se mueve se distorsiona de tal manera que las medidas de masa, tiempo y longitud, conspiran para que sea imposible distinguir cualquier cambio en la velocidad de la luz, una evidencia desconcertante, que tenía una explicación desde un medio de propagación de la luz y las transformaciones de Lorentz. ¿Qué es la luz? Pues al parecer, es la mejor evidencia de que a las demostraciones experimentales también se las lleva el viento. Otra vez era una onda con medio, gracias a Lorentz y su relatividad, y a pesar del experimento de Michelson-Morley que antes demostraba lo contrario. Faltaba comprender por qué se distorsionaba la masa, la distancia y el tiempo como describían las transformaciones de Lorentz, pero su evidencia experimental merecía el esfuerzo de una ciencia con suerte, con una oportunidad para investigar unos fenómenos extraordinarios, pero con la desgracia de no haberlo hecho porque, al final, alguien tenía que ponerlo todo del revés. La verdadera razón por la que se mató al éter estaba en las terribles dificultades que tenían los físicos para entender su realidad. Algo que ni siquiera se consigue imaginar no puede ser la referencia para explicar ningún experimento, pero los físicos estaban empeñados en que debería explicarlos todos, y como no lo conseguían y estaban cansados de fracasar, solo necesitaban una excusa para deshacerse de él. Ahí tenemos buenos motivos para que algún observador avispado investigara una oportunidad increíble, porque si lograba justificar de otra forma las transformaciones de Lorentz, sin la hipótesis de la terrible sustancia que debería llenar el espacio vacío, estaría garantizado su éxito porque todos los físicos estaban hartos de fracasar con el éter. Cuando Einstein trabajaba en su versión de la relatividad, ya sabía que las transformaciones de Lorentz explicaban la velocidad invariable de la luz, así que se preguntaba si sería lógico plantearlo al revés, porque si lo fuera ya no haría falta buscar la causa en el éter. No sería lógico si una cosa fuera la causa y la otra el efecto, pero si las dos cosas fueran equivalentes, dos formas de hablar de lo mismo, ¿acaso importaría cuál se deduce de cuál? Einstein demostró que partiendo de una luz con velocidad constante se deducían las transformaciones de Lorentz, y por lo tanto no habla de una teoría nueva sino de una equivalencia con la teoría de Lorentz, habla de una expropiación ilegítima. Siendo idénticas experimentalmente, la versión de Lorentz estaba condenada porque su éter no era elegante como causa fundamental. Según la versión de Einstein, aceptamos como principio que la luz viaja con la misma velocidad para todos los observadores, lo cual no es consistente si se mueven con diferentes velocidades. Teóricamente no tiene sentido, y lo peor de todo es que no tiene demostración experimental, por la simple razón de que si hace la medida uno de los observadores ya no pueden hacerla los demás, no con la misma luz. Aceptando la paradoja de una velocidad constante y absoluta de la luz, Einstein dedujo las transformaciones de Lorentz, el éter podía ser una consecuencia irrelevante, y el trabajo sucio de matarlo ya lo hacían los demás. Así fue como Einstein le dio portazo a la realidad y nos quedamos con una onda sin medio. Así fue como impidió que la ciencia investigara unos fenómenos tan extraordinarios como las distorsiones de masas, de tiempos y distancias, porque según él, ya quedaban explicados como una consecuencia de la constancia de la velocidad de la luz, un principio paradójico y sin verificación experimental. Así fue como impidió teorizar con espacio y tiempo absolutos, ya que si no se podía detectar ningún medio absoluto como el de Lorentz, ¿por qué debería ser parte de alguna realidad? Siendo la constancia de la velocidad de la luz una consecuencia de las transformaciones de Lorentz, Einstein puso el argumento del revés, y así fue como impidió investigar por qué no distinguimos cambios en la velocidad de la luz. Vilipendiando al medio que se podía deformar, que podía masificar a los cuerpos, y hacerlos palpitar como relojes inestables, así fue como impidió investigar la verdadera naturaleza del tiempo y del espacio, y así fue como impidió descubrir qué es y cómo se agita la energía enorme que se oculta en una partícula de materia. En definitiva, así fue como Einstein cimentó la física relativista sobre una paradoja, de la que después de 100 años, todavía no hemos logrado escapar. En compensación por los daños y perjuicios, la física se libró de su odiado éter y atravesó el espejo que la conectaba con el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. La relatividad hubiera merecido el Nobel, pero entró de puntillas en la historia de la física porque había cosas más urgentes que atender. Todo comenzó en 1900 cuando Planck quiso aportar su granito de arena, rematando un cabo perdido de la teoría electromagnética, pues justamente resolvía todos los problemas en cuanto a la propagación de la luz, pero no se conocía todavía cómo se podía explicar su interacción con la materia.
La idea era sencilla, ya que solo se trataba de calentar un cuerpo a diferentes temperaturas y observar la radiación que transmitiría después, verificando que la intensidad y la frecuencia estarían relacionadas según las premisas de la teoría electromagnética y la termodinámica. Pero aquello que parecía un mero trámite para un físico tan capacitado como Planck, muy pronto abriría una caja de rayos y truenos que partiría en 1000 pedazos al castillo que se había construido en el aire. De repente, toda la física se demostraba falsa desde su raíz, pero entender los pormenores de su historia nos está reclamando un paréntesis técnico, y de paso resolvemos el punto pendiente que teníamos con la difracción de la luz, pues habíamos visto el experimento de Young con doble rendija, pero no habíamos dicho que era un experimento de difracción, porque se trataba de obstáculos que las ondas tenían que superar. En esta demostración gráfica, es evidente que si ponemos un obstáculo a la derecha y otro a la izquierda del que ya hay, se reproducen las condiciones de la doble rendija. Huygens encontró una forma ingeniosa para explicar muchos fenómenos de las ondas, suponiendo que cada punto de un frente de onda está generando una nueva onda, así que si marcamos unos cuantos puntos, la envolvente de las pequeñas ondas que se van formando define la forma del frente de onda que se propaga, y eso deja claro que una onda se rompe cuando encuentra un obstáculo, pero luego se recompone. El mismo principio de Huygens también explica la desviación del frente de onda cuando cambia de un medio de propagación a otro, a lo que llamamos refracción. Si el nuevo material disminuye la velocidad de las ondas, entonces el lado derecho del frente se retrasa, y el frente resultante se desvía, porque su lado izquierdo y derecho avanzan con diferentes velocidades hasta que se completa el cambio de medio. La deformación de lo que vemos a través de materiales transparentes, o dentro del agua, es una consecuencia de la refracción. Los medios materiales reducen la velocidad de la luz, pero la reducen más cuanto mayor sea la frecuencia, y eso significa que la refracción descompone a la luz en tantas frecuencias como contenga, y es el cerebro humano el responsable de distinguir a cada una por un determinado color. Pero la luz visible solo es una estrecha banda en el inmenso espectro de radiación electromagnética. Por debajo del rojo está el infrarrojo, el calor irradiado, las microondas y las ondas de radio. Y por encima del violeta está el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Como se puede ver en la ilustración, la luz blanca contiene todos los colores visibles, pero dependiendo de cuál sea la fuente de luz pueden faltar algunos o muchos de los colores, dejando vacíos de color en una placa fotográfica. Esas rayas o vacíos de color son como un código de barras natural, que identifica de manera fiable a cada uno de los elementos químicos, así que no sabemos casi nada de lo que tenemos cerca, pero sabemos con precisión los elementos químicos del Sol y del universo en general. Si cada elemento emite y absorbe radiación con sus típicas frecuencias, cuando se calienta emitirá solo en esas frecuencias, y su espectro de emisión estará formado por unas pocas rayas identificativas. Al contrario, cuando el mismo elemento recibe radiación con todos los colores, solo se quedará con aquellos que le identifican y reflejará o dejará pasar a todos los demás, de forma que la luz resultante dejará un espectro de absorción con todos los colores, menos los que fueron absorbidos por el elemento químico. Ya sabemos entonces que la frecuencia de la luz va en aumento del rojo al violeta, a la vez que disminuye la longitud de onda, y también sabemos que la relación entre luz y materia depende de cada elemento químico, así que de los incontables casos particulares, Planck tenía que centrar su atención en algún tipo de materia o de cuerpo que sirviera como referencia en todos los experimentos. No es casualidad que las cosas de color blanco tengan ese color porque reflejan todas las frecuencias o longitudes de onda, al contrario que los cuerpos de color negro, que las absorben todas. Por lo tanto, cuando un cuerpo negro se calienta, emitirá radiación en todas las frecuencias, o longitudes de onda, con más facilidad que otros cuerpos, y también se calentará más fácil. El reto de Planck ya estaba fijado, y consistía en calentar un cuerpo negro con una fuente de calor constante. Al principio aumentaría muy rápido su temperatura, pero como también perdería calor cada vez más rápido, llegaría un momento en el que absorbería y emitiría radiación en cantidades iguales, llegando a un equilibrio térmico con temperatura constante. Descomponiendo entonces la radiación emitida, y midiendo su intensidad para cada una de sus longitudes de onda, Planck dibujaba una gráfica que tenía un pico pronunciado para una longitud de onda concreta. Como cabía esperar, el pico coincidía con el color del cuerpo, porque indicaba con qué longitud de onda era más intensa la radiación, algo así como mezclar tintas de muchos colores pero echando 20 veces más de un color concreto. Haciendo lo mismo con varias temperaturas diferentes, obtenía varias gráficas como las que se muestran, y ahí terminaba el trabajo experimental. El problema era que no se podían encontrar cuerpos negros perfectos porque todos reflejan algo de luz,
Así que fue necesaria una trampa como la que se puede ver, dejando una cavidad en su interior con un pequeño agujero. Así, la radiación reflejada en su interior se quedaba casi toda en el interior, evitando la pérdida de radiación reflejada, y comportándose a efectos experimentales como un cuerpo negro perfecto. Ya con las gráficas experimentales, el siguiente reto consistía en poner a prueba la teoría electromagnética, teniendo en cuenta que las ondas de luz eran continuas y su intensidad era infinitamente divisible para todas las frecuencias, pues ya vimos que las ondas van dejando energía en la materia que interceptan en su camino, dependiendo de la distancia y la superficie expuesta. Con esa condición y las leyes de la termodinámica, Planck investigaba cómo explicar las curvas experimentales, pues él y todo el mundo daban por hecho que no podía ser de otra forma. Después de todo, la intensidad solo dependía de la temperatura y longitud de onda, así que no debería ser muy difícil encajar la parte teórica en aquel rompecabezas que solo tenía dos variables. Aproximadamente funcionaba bien con bajas temperaturas, en las que su pico de máxima intensidad aparecía con grandes longitudes de onda. Pero cuando se aumentaba mucho la temperatura, el pico de máxima intensidad aumentaba sin control con pequeñas longitudes de onda, y era en esas condiciones cuando fallaba todo supuesto basado en la teoría electromagnética, ya que se predecía una intensidad que se disparaba hacia infinito. El enorme desacuerdo con las medidas experimentales ha dado en llamarse catástrofe ultravioleta. La intensidad solo dependía de dos variables, pero en la medida que se ajustaba con una fórmula experimental, más evidente se hacía que se distanciaba de la teoría electromagnética, y más clara era la sospecha de que algo estaba rematadamente mal en la teoría de la luz. Planck no dejaba de creer en la teoría electromagnética, pero dejándose guiar por su intuición y su buen hacer matemático, encontró una fórmula que se ajustaba perfectamente a los datos experimentales para todas las temperaturas posibles, pero aquella fórmula no podía ser más contradictoria con la teoría de la luz. Solo parecía existir espacio vacío entre las paredes de la cavidad, pero Planck tuvo que imaginar dicho espacio como si estuviera lleno de conexiones elásticas entre las partículas de las paredes, algo así como cuerdecitas invisibles que oscilaban según las diferentes frecuencias de la radiación, pero como eso parecía imposible, su descripción ignoraba los detalles y mencionaba solamente osciladores armónicos. La luz que se reflejaba en las paredes necesitaba osciladores armónicos como medio de propagación, y en particular necesitaba oscilaciones estacionarias, un estado de resonancia como el de las cuerdas de una guitarra bien afinada. La resonancia es el fenómeno que nos permite sintonizar las diferentes emisoras de radio, impulsar un columpio a base de pequeños empujoncitos con la frecuencia correcta, producir notas musicales puras y un sinfín de posibilidades en las que no podemos detenernos más. Pero por encima de todo, la resonancia solo aparece para una o varias energías que son únicas, discretas, de ninguna manera divisibles como se imaginaba en las ondas de luz. La razón fundamental por la que sí funcionaba la hipótesis de Planck, era porque la energía que se repartía entre las diferentes frecuencias estaba limitada por cada frecuencia en particular, así que no podía crecer sin medida y provocar catástrofes ultravioletas. Así fue como Planck nos dejó una hipótesis en la que nadie podía creer, que la energía mínima de una radiación era proporcional a su frecuencia, porque si fuera cierta, toda la física que conocían se derrumbaría como un castillo de naipes.